Bueno, en este video lo que vamos a hacer es probar un señor teorema, el señor teorema de la función inversa. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues dice muchas cosas. A ver, sea f una función estrictamente monótona y continua en un intervalo i, y definamos a la imagen directa del dominio de f, o dicho en otra forma, la imagen de la función igual a j. Luego tenemos a G, ¿sí? Que empieza en J, o sea, en la imagen de F. La función estrictamente monótona y continua, que es la inversa de F. Entonces, si sucediera que F es diferenciable en el intervalo x0 en I, y si además sucede, y esto es lo importante, que la derivada de f de x0 es distinta de 0, entonces la función g, que es la inversa de f, es diferenciable en el punto f de x0, que aquí lo bautizamos ya de una vez como lambda. Entonces, es diferenciable en ese punto, en f de x0, y además, ¿qué sucede? Pues sucede que, bueno, o sea, digamos, la reglita es la derivada de la función inversa, es g' de lambda, es lo mismo que 1 sobre la derivada de esto. O, en otras palabras, esto igual a esto. O sea, digamos, esto de acá tendrá que ser lo mismo que esto de acá, ¿no? Bueno. Pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Cómo demostramos esto? Bueno, a ver, entonces demostremos esto. Aquí hay algo que me suena raro. Claro, a ver, o sea, aquí estoy ya diciendo tonteras. Esta lambda, si esta lambda es esto, entonces esto de aquí debería ser f de x0, ¿no? A ver, entonces aquí hay que corregir esto. Esto, a ver cómo lo pongo. Valuado en f de x0. O sea, esta función valuada en esto me va a quedar esto. Esto estaba mal. Bueno, ahora sí. Listo. Entonces, uy, qué barbaridad. Este sí no es directo, ¿no? ¿Cómo demostramos esto? A ver. En principio tenemos que f es diferenciable. Pues ya me empiezo a equivocar. F diferenciable en x0. Como f es diferenciable en x0, pues tenemos que existe una phi sub f de x por x menos x0 igual a f de x menos f de x0, donde phi sub f es continua en x0 y además phi sub f de x0 pues es la derivada en x0, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a ver, por hipótesis, ¿dónde está esto? Por hipótesis tenemos que la derivada en f de x0 es distinta de 0. Entonces, como la derivada en f de x0 es distinta de 0, y en particular por cara Theodori tenemos que phi sub f de x0 es esto, pues obviamente entonces tendríamos que phi sub f de x0 pues también es distinta de 0, ¿no? Entonces, además, como, bueno, lo voy a escribir, ¿no? Como f' de x0 es distinta de 0, esto implica que phi sub f de x0
pues es distinto de 0, ¿no? Entonces, como este dicho es distinto de 0, debe de existir alguna vecindad con centro en este punto x0, para el cual las imágenes, las, las phi sub f de ese intervalo también sean distintas de 0. Es decir, entonces existe... bueno, aquí en cálculo 1, pues por lo general se dicen vecindades, ¿no? Voy a usar bolas nada más por gusto. Existe una bola, es lo mismo, ¿no? Una bola, bueno, o sea, en el contexto. Existe una bola con centro en x0 y radio delta, tal que ¿qué? A ver, existe una bola con centro en x0 y radio delta, tal que, pues, phi sub f de x es distinto de 0 y esto debe de ocurrir en cualquier x que esté contenida en esta bola, en x0 y radio delta, ¿no? Intersección, el dominio de f, ¿no? Que en este caso es i. Intersección i. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir a la imagen directa de este conjunto. Entonces, sea y mayúscula, y grande, definida como la imagen directa de la bola con centro en x0, radio delta, intersección, el intervalo i. Bueno, así lo definimos, ¿no? Lo primero que quisiéramos observar es que esta y, pues, en efecto, sí vive en J, ¿no? ¿Dónde está J? O sea, decíamos, J es directamente la imagen, vaya la redundancia, la imagen directa de f en i o la imagen de f, ¿no? O sea, como digamos, aquí f va de i a los reales. Entonces, si yo digo f de i, pues es la imagen directa de i, pero pues es lo mismo que la imagen, ¿no? En este caso. Bueno. Entonces, observación, pues y es igual a la imagen directa de la bola con centro en x0, radio delta, intersección i. De las propiedades que tiene la imagen directa, pues esto es un subconjunto de las imágenes de esto. A ver, x0, radio delta, pues x0, radio delta, aquí cierro, intersección, la f de i, ¿no? Pero la f de i era j, entonces tengo f de la imagen de la bola. A ver, x0, radio delta, intersección j, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a escribir abajo. O sea, esto de aquí está contenido en esto. O bueno. A ver, lo que quiero decir es que esto de acá, o sea, todo esto de acá pues está contenido en J, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la intersección de dos conjuntos, entonces eso está contenido en cualquiera de los dos bichos, en particular de J. Entonces justamente se tiene lo que yo había dicho al principio, pues que ya está completamente contenido en J, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, a ver. G es la inversa como
como G es la inversa de F, se cumple que se cumple. Se cumple que f de g bueno, f de g de y es y, y esto puede ocurrir en particular para todas las y's que estén contenidas en esta y grandota. Ahorita vemos por qué eso es importante, ¿no? Bueno, y ahora sí, ¿qué sucede? Recordemos nuestra fórmula que teníamos al principio para phi de phi sub f para el valor x, ¿no? ¿Qué pasa si lo evaluamos en el bicho g sub y? A ver, veamos. Tendríamos, a ver, ¿dónde está? Aquí. Phi sub f aplicado a g de y por g de y menos g de... bueno, a ver, aquí. A ver. Esta x0, ¿quién es? Pues no sé, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde estaba eso? Habíamos definido acá que lambda fuera f de x0, ¿no? Entonces, si lambda es igual a f de x0 y g es la inversa, pues entonces g de lambda es igual a x0. Entonces, en lugar de escribir x0, pues uno escribe g de lambda, ¿no? Entonces, aquí tomo g de lambda. ¿Y esto a quién era igual? Pues tiene que ser igual a f de g de y menos f de x0. Bueno, ese lo dejo igual. F de x0. Y vemos quiénes son estos bichos. Esta cosa, pues evidentemente por ser justamente la inversa, pues hace esto, ¿no? Entonces esto de aquí, pues me queda y menos. ¿Y quién era x0? Pues justo lo que dije arriba es que es lambda, ¿no? Bueno, de aquí, ¿qué sucede, no? Vamos a hacer una afirmación. Entonces, a ver, afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Vamos a decir que phi sub f valuada en g sub y es distinta de 0 para cualquier y que yo tome en esta y. Entonces aquí veremos por qué era importante esta y. Pues la afirmación, o sea, nada más es como que, pues traducir qué es lo que me dice que eso esté ahí, ¿no? Entonces, veamos. Si y está contenida en la y grandota, pues esto quiere decir por la definición de y grandota, ¿en dónde está y grandota? Acá. Esto quiere decir por la definición de y, que es una imagen directa de algo, pues que y se puede expresar como f de x para los bichos en los cuales x está contenido en la bola con centro en x0, radio delta, intersección y.
Bueno, pero justamente habíamos dicho que las X's que satisfacían esto, pues cumplían que phi sub f de x era distinto de 0, ¿no? Entonces, esto de aquí decía que, bueno, lo voy a escribir aquí abajo, phi sub f de x es distinto de 0 para cualquiera x acá. X0 radio delta intersección y. Pero justamente esto es lo que me dice es lo de arriba, ¿no? O sea, phi sub f de g de y pues es g de x, o sea, si y es f de x, g anula la f y se queda la x, o sea, es exactamente lo mismo para toda y en la y grandota, ¿no? A toda y elemento en y grande. Ajá. Bueno, ¿y qué con esto, no? Bueno, pues esto es importante porque, o sea, digamos, de aquí yo podría dividir, o sea, de acá, este bicho, ajá. Bueno, aquí falta decir que esto es distinto de 0, ¿no? A ver. Esto implica que bla, bla, bla. Esto es distinto de 0 para toda y acá, ¿no? Bueno. Bueno, si esto es distinto en estas y's que están en I, pues yo puedo saber que este bicho es distinto de 0, lo puedo dividir, lo paso de este lado. Entonces, ¿qué tendría? Tenemos que g de y menos g de lambda es igual a 1 sobre phi sub f de g de y, que multiplica a y menos lambda. Observemos que esto se parece mucho a la forma que nos pide Kara-Theodori, ¿no? Pues aquí está la diferencia de y lambda, aquí está la diferencia de las imágenes en G, y esto pues como que es otra función, ¿no? Entonces diríamos, si lográramos probar que esto es continuo en lambda, pues ya lo hicimos, ¿no? Por principio de cuentas, observemos que el hecho de que pues G también es continua en todo el intervalo, ¿no? O sea, en todo el intervalo J. Pero aquí podemos hacer un truco macabro como para no apelar tanto a teoremas y deducirlo. A ver, como lo hemos venido haciendo, ¿no? O sea, mostrar los límites, aunque sea o no obvio, bueno, vamos a hacerlo. A ver, ¿cómo podemos proceder con esto? O sea, queremos afirmar que esto de aquí es continua en D. Entonces, vamos a tomar el límite. A ver. Veamos. Bueno, digamos eso, ¿no? Queremos probar que... Uy, qué feo quedó. Que 1 sobre phi sub f de g de y es continua en lambda. Entonces, a ver. El límite cuando
cuando y tiende a lambda de esta función, ¿quién sería? A ver, en principio observemos algo. Y es igual a f de x. Lambda, ¿quién era? A ver, y es igual a f de x. Lambda era f de x0, ¿no? Entonces, x tiende a x0 si y solo si y tiende a lambda. Entonces, si lo leo de aquí hacia acá, aquí podría escribir pues el límite en lugar de y que tiende a lambda de x que tiende a x0, ¿no? Y aquí modificar algo. Entonces, esto es equivalente a el límite cuando x tiende a x0. Y luego, pues, esto lo podría reescribir como 1 sobre phi de f de g de y, o sea, de una f de x. Cierra este de aquí, cierra este y aquí este. Entonces, ¿qué más? Voy a copiar esta parte porque básicamente queda casi lo mismo. Entonces, a ver aquí. Me queda esto, va a ser igual a... Y aquí, como f y g son inversas, pues esto de aquí se cancela y solo me queda x. Entonces aquí, pues me deshago de esto. De esto. Aquí sí. Bueno, borro esto. Ay, bueno, ya, f de x, ¿no? Bueno, y entonces me queda esto, pero recordemos que la función phi sub f de x era continua en x0, ¿no? ¿En dónde dije eso? Acá. Entonces el límite al que llegamos, pues sí existe, o sea, este límite se mete para abajo, esto se lo calcula uno hacia abajo, y entonces pues lo que me queda es 1 sobre phi sub f en x0. Muy bien, ahora esto de aquí, ¿cómo lo podríamos arreglar? Phi sub f en x0. A ver, otra vez, teníamos lambda, era f de x0, entonces g de lambda, pues debería ser x0, que es esto de acá, ¿no? Entonces, de aquí digo, esto de aquí es igual a 1 sobre phi sub f de g de lambda. Lo escribo bien porque si no va a aparecer x de lambda. Pero pues esto arreglado sería 1 sobre phi sub f con posición g de lambda. Y esto pues era lo que queríamos concluir, ¿no? Que el límite pues es esta función, ¿no? O sea, digamos, esta función la podríamos pensar como 1 entre phi sub f con posición g, todo esto aplicado a y. Y esto pues es lo mismo. 1 sobre phi de f con posición g, todo esto aplicado, pero a lambda, ¿no? Bueno, entonces, conclusión. Por tanto, por lo tanto, la función 1 sobre phi sub f de g de y,
pues es continua en lambda. A ver. Sí, es que me quedé pensando qué pasó aquí, ¿no? Pero ya lo expliqué. Bien. Eso de aquí es continuo en lambda, con lo cual, pues según el teorema de Kara-Theodori, entonces, pues, ¿qué mostramos? Bueno, a esto vamos a redefinirlo como lo habíamos hecho siempre antes, ¿no? Queremos probar que, a ver, ¿cómo lo pongo? Bueno, voy a hacer todas estas cuentitas más hacia abajo. Y nada más voy a decir, queremos probar que, y aquí voy a ponerle que este se llame phi de y igual a esto. Es continua en lambda, ¿no? Entonces, y aquí lo que quisiéramos ver es pues que el límite de y que tiende a lambda de esta phi de y es quién. A ver, es esto. Y es igual a todo esto, ¿no? Ay, qué barbaridad, lo hubiera escrito antes. Es igual a esto. Luego tenemos esto. Aquí tendríamos que decir... Bueno, esto sí lo voy a borrar, ¿no? Esto de aquí es igual a, pues según nuestra definición, ¿no? Esto de aquí también lo podría modificar, pues es la composición, pero bueno, o sea, digamos, esto de aquí ya es 1 sobre... No, esto de aquí es phi, perdón, phi de lambda, ¿no? Entonces, por lo tanto, phi de lambda es continua en lambda y además, pues con esta nueva formulita o esta nueva nombre para esto me quedaría g de y menos g de lambda es igual a phi de lambda por y menos lambda. Y como esto es continuo, pues se sigue que g es carácter diferenciable en lambda, por lo tanto es diferenciable en lambda y además, eso ya lo dije, no lo he dicho, ¿no? Entonces, g es diferenciable en lambda y además phi evaluada en lambda es lo mismo que quién, pues que g' evaluada en lambda, ¿no?
O sea, G' valuada en lambda, ¿quién sería? Pues es phi de lambda, pero phi de lambda, ¿quién es? ¿Dónde está phi de lambda? Pues es esta composición, entonces es este dicho, lo voy a escribir así, es más, lo voy a copiar. Y entonces, esto de aquí es igual a esto. Entonces, ¿esto quién es? A ver, escribo 1 sobre phi sub f de g de lambda, pero lambda estaba acá arriba, es f de x0. F de x0, este cierra f, este cierra g y este cierra phi. Entonces, esto de aquí, ¿quién es? Pues como g y f son funciones inversas, lo que me queda es 1 sobre phi sub f de ¿quién? De x0, ¿no? Bueno, pero además, por el teorema de Kara-Theodori del principio, esta phi de f era la derivada en f de x0, ¿no? Entonces, esto de aquí es 1 sobre la derivada en f de x0. Por lo tanto, como g era la inversa de f, pues entonces lo puedo escribir justamente como la inversa de f derivado, pero evaluado en lambda, que es f de x0, pues es lo mismo que 1 sobre la derivada en x0, que era lo que queríamos probar, ¿no? Esto de acá. Y hemos así concluido la prueba.